Hola, me da mucho gusto que continúes con estos estudios. Te recuerdo que es una serie para hacer estudios virtuales con amigas, con hermanas de la iglesia o simplemente para meditar la palabra de Dios. Y te recuerdo también los temas. Primero dimos una introducción, luego hablamos del silencio, en el silencio habla Dios, y vimos el tema de la obediencia y la desobediencia. Vimos también en el siguiente tema, en el tema 3, el ciclo de la experiencia en Efesios, que hicimos una tarea. Y recuerda que era importante vivir la palabra de Dios, no tan solo escucharla. En el estudio 4 vimos una pregunta, ¿crees que te conoces? Y vimos un iceberg donde desarrollamos el tema de lo que, así como el iceberg, de lo que todo el mundo ve, de lo que sientes, piensas y crees, la importancia que tiene nuestras creencias y bueno, a partir de dónde tú crees, también tus pensamientos y tus sentimientos van a cambiar. Y el último tema que vimos es, Dios es misericordioso y eso es un atributo que Dios tiene para nosotros y cuando tú y yo nos descubrimos, como decía David, vese a mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, cuando tú y yo estamos en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de esta acercamiento, pues seguramente va a haber mucha ataques y sobre todo de tus pensamientos y de las cosas que uno trae como experiencia de vida. A veces tú y yo no tenemos la fortuna de estar siempre en un hogar cristiano y bueno, es obvio y es evidente que cuando queremos encontrarnos con Dios, pues pasan cosas. Entonces, este último tema espero que te haya dejado algo y que en realidad hayas podido tener este encuentro con Dios. El día de hoy el tema 6, que es la fidelidad de Dios, que es otro de los atributos. Te voy a pedir que me acompañes para que hagamos esta oración juntas e iniciemos con nuestro tema. ¿Me acompañas? Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este momento, Padre, para que te pedimos para que tú guíes este estudio, Señor, que tu Santo Espíritu unja mi boca para poder hablar las cosas que tú quieres que las hermanas del otro lado de la pantalla escuchen. Señor, por favor, permite que tu Santo Espíritu nos guíe, nos guarde, nos enseñe, Señor, redarguya nuestros pensamientos y nuestros corazones, modifique nuestra manera de pensar hacia ti, Señor, y que entendamos que tú eres un Dios fiel, poderoso, maravilloso y que siempre estás con nosotros y que guardas promesas, Señor, en tu palabra tiene poder, Padre. Gracias por estos momentos que podemos compartir y enséñanos y ayúdanos, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro, quédate con nosotros. Amén. Bueno, y entonces, como les decía, vamos a compartir esta parte del estudio que, eh, pues bueno, nos va a enseñar quiénes somos en realidad. Entonces, hermanas, les recuerdo, cada vez que tú requieras de parar la grabación o querer hacer una pausa, lo puedes hacer. Te recuerdo que esto es para compartir y que esto va a ser útil en la medida en que tú y yo podamos, pues, hacerlo en equipo, en conjunto, porque es bueno eh, pues invitar a alguien más y no hacerlo solos. Y es más, si quieres tú también, puedes invitar a tus hermanos, a tus hermanas, etcétera. No está limitado solo para mujeres, pero siempre es la intención para las mujeres. Entonces veamos este atributo, ¿qué es la fidelidad? Y para ti, para mí, probablemente conocemos solo la fidelidad humana, la cual probablemente no hemos tenido muy buenas experiencias con ello, pero quiero decirte que en la palabra de Dios es diferente. Entonces te pido ahorita en este momento, si hay alguien nuevo, que le des la bienvenida, que le expliques que es importante nuestra participación, que le expliques también que somos una iglesia cristocéntrica y que bueno, y que la intención de los estudios pues es precisamente ir aprendiendo qué es lo que dice Dios en su palabra. Y también, bueno, también te sugiero que no pase de una hora en la reunión, y te recuerdo que hay talleres también que se hacen en línea, taller de dones, el taller para manejo de emociones, que en su momento, si tú lo requieres, si tu equipo lo requiere, pues con gusto lo podemos hacer presencial o en línea, ¿ok? También es importante que estés clara en tu grupo, en tu equipo, de qué es lo que no te gustaría que se hablara.
que hay que respetar los puntos de vista, y yo te sugiero que no se hable de religión, simplemente se hable de la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, digamos que el versículo central de este estudio, pues se encuentra en Números 23:19. Ahí tenemos la nueva versión, nueva traducción viviente, que es la versión que les puse, pero en la Reina Valera te la voy a leer para que veamos un poquito la diferencia. A veces es sano ver otras versiones, pero única y exclusivamente para entender las palabras que en el griego antiguo, al momento de pasarlo al español, pues no son muy claras para nuestra cultura y nuestro idioma, ¿ok? Y hay una pregunta importante. ¿Puedes creer en tiempos difíciles? Digo, porque en tiempos donde hay bonanza, donde hay bendición, donde nos sentimos tranquilas, no es problema creer, porque pues estás feliz. El problema de creer o de entender o de estar seguras de que Dios está con nosotros y es fiel y que si podemos confiar en Él o no, es justamente en tiempos difíciles. Entonces, cuando tú y yo estamos en tiempos difíciles, llámese problemas familiares, económicos, incluso ahorita con lo de las guerras, que te deprime, que te hace sentir como solo o en el mundo, sola en el mundo, quiero decirte que Dios es un Dios fiel. Y en Números 23:19, en la versión de la Reina Valera, dice lo siguiente, te lo voy a leer. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. Esa es una pregunta. Entonces, cuando Dios habla, cuando Dios dice, cumple. Y en la nueva traducción viviente dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y bueno, vamos a ver, para que nos estemos bien seguras de que Dios es un Dios que cumple, vamos a ver cómo a través de su palabra Él cumple sus promesas, Él cumple lo que dice. Y te recuerdo que cuando tú y yo estamos escuchando cualquier predicación, cualquier estudio, necesitamos comprobar lo principal es que esté en la Biblia, pero que no esté descontextualizada, es decir, que tenga congruencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que sean hechos comprobables a través de la palabra misma. Entonces es importante que no quitemos la mirada de eso y que escudriñemos la palabra. ¿Okay? Si todo lo que yo digo, cualquier persona diga, es importante verlo con los ojos de la Biblia. Y entonces veamos entonces el cumplimiento de la palabra. Y veamos este ejemplo clásico, seguro tú lo conoces, que se encuentra en Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es aquí quién habló. Lo primero que tenemos que ver, ¿quién habla? Es Juan, Pedro, Pablo. Eso es lo primero que tenemos que hurgar en la Biblia. Y aquí dice, pero Jehová ha dicho a Abraham. Eso es directamente Jehová, Dios, le habló a Abraham. Entonces, aquí vemos cómo es una comunicación directa. Y luego le dijo, vete. O sea, el vete le está ordenando que haga algo, ¿no? Entonces, a veces a ti, a mí, bueno, Dios no nos habla como le habló a Abraham, pero sí nos habla en sueños, en su misma palabra, en la oración, a lo mejor con algún hermano, con alguna persona, incluso que no es cristiana, pero que Dios sabe en la búsqueda de que estás, entonces Él te puede contestar, ¿sale? Dice, pero ojo, siempre te va a contestar conforme a su voluntad y siempre en la dinámica o en la, ¿cómo te diré? No te va a contestar de que te va a hacer rico para que te pierdas, sino si te da algo tiene un propósito, ¿sale? Entonces dice, vete, bendeciré, dice que lo va a bendecir y que va a ser de él una gran nación. Por otro lado, vemos en Hebreos 11:17 la figura de Abraham en cuanto a su fe. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, a ti y a mí vamos a ser probada nuestra fe y probablemente en este momento de tu vida tu fe está siendo probada, ¿sí? Ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Unigénito en cuanto a la promesa, ofreció a Isaac. Si tú eres madre, entenderás que no es posible
que nosotras podamos ofrecer a nuestros hijos. Los amamos tanto, creo que a veces hasta los dañamos de tanto amor. Dios es un Dios tan misericordioso y tan amoroso y que solamente quería, y fíjense, de probar, de que Dios pruebe a Abraham, no es para Dios, sino es para Abraham mismo, porque Dios, para que tú y yo podamos tener confianza, necesitamos esas pruebas, porque en la medida de la prueba y la medida del resultado de esa prueba, tú estás más convencida de que Dios existe, de que Dios es fiel y que Dios está ahí. Entonces tenemos la fe, que es el ingrediente principal para tener confianza. El sacrificio, tú y yo tenemos o necesitamos sacrificar algo de lo que obviamente nos gusta o queremos o estamos complacidas, y en este caso fue al hijo, pero probablemente Dios te esté pidiendo que abandones ciertas actitudes, ciertos hábitos, ciertas costumbres que están dañando tu fe. A veces nosotros ponemos a la fe, le ponemos trampas, nosotras podemos entender que eso lo hacemos nosotras. No es que quiera Dios que estés así, sino que por nuestras malas decisiones solamente es porque tropezamos y las consecuencias de estas malas decisiones no nos gustan y entonces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Pero Dios siempre está ahí. Y en Gálatas 3, 1, 16, perdón, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Y es a través de Cristo que tú y yo tenemos esta bendición. Se extiende a través de este sacrificio santo que hizo Jesucristo por todos los gentiles, porque antes la promesa solo era para la descendencia, o lo podemos entender que solo para el pueblo elegido, ¿no? Entonces, de la descendencia, digamos, biológica de Abraham, nace Jesucristo, pero a través de Jesucristo nosotros podemos tener acceso también a esta promesa. Más adelante lo vamos a ver en Romanos 9:8. En Romanos 9:8 dice, esto es, no son hijos de Dios los que son hijos según la carne, sino son los hijos según la promesa, los que son contados como descendientes. Ojo, no quiere decir que desechemos a los de la carne, sino tanto la promesa es para el pueblo de Dios como nosotros que no somos pueblos carnales, pero somos espirituales. Entonces, muy importante, somos hijos de la promesa, tenemos esperanza, pero necesitamos obviamente estar en la palabra de Dios y seguir a Cristo y seguir las enseñanzas de la Biblia y saber cuándo habla Dios, cuándo habla Jesucristo, cuándo hablan los apóstoles, y a quién le habla y qué tiene que ver eso con nuestras vidas personales. ¿Okay? Eso es muy importante, no dejar de ver. Entonces, vamos a ver otro personaje más que tiene que ver con esta historia. Y vemos ahora a Sarai, que su significado es princesa, pero acuérdense que Sara era madre de Isaac, mientras Agar, la esclava egipcia, era madre de Ismael. Y aquí sucedió algo interesante, significativo para las mujeres, porque las mujeres, como les he dicho en otras ocasiones, pues nosotras tenemos unos atributos muy específicos o muy especiales o muy diferentes a lo que los tienen los hombres, ¿verdad? Entonces vemos ahora en Génesis 17, del 15 al 19, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella, hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Algo increíble, ¿verdad, hermanas? O sea, ¿cómo es posible que a los 90 años, ¿no? Cuando nosotras sabemos como mujeres físicamente, pues no es posible, ¿no? Y bueno, Dios hace a veces cosas que no nos caben en la cabeza humana, pero acuérdense que Dios cumple sus palabras y sus promesas y muchas veces no llegan lo que solicitas o lo que le pides a Dios, no porque no te lo vaya a conceder, sino porque parte de la confianza, aparte la fe, para que fortalezca tu fe es la paciencia. Necesitamos ser pacientes con Dios. Él va a contestar si esa es su voluntad, acuérdense, porque si queremos que Él haga nuestra voluntad, entonces no va por ahí. Es muy importante entenderlo. En Génesis 21, vamos a ver la relación que hubo, 21, 9, 10, dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac.
Por tanto, dijo Abraham, echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Esta postura clásica de la mujer celosa, de que primero la incita a Agar y la pone delante de Abraham para que tenga hijos, porque obviamente su prioridad de tener hijos pues era real, ¿no? O sea, y después que ya nace el hijo de Agar, ¿verdad? De este Ismael, pues hay una relación ahí turbulenta, raro en las mujeres, ¿verdad? Entonces, es importante que a pesar de nuestro carácter, de nuestras diferencias como mujeres y entre nosotras, es importante entender que Dios siempre está al cuidado. Si Dios permitió que Sara hiciera lo que hizo y Agar también se prestara, pues obviamente, si tú lees más adelante de Génesis 21, del 10 en adelante, vas a ver que Dios tampoco abandona a Agar. Él la protege, la cuida, y siempre vas a ver un Dios, como te dije la vez anterior, misericordioso, pero también un Dios que podemos confiar en él cuando nos ponemos en sus manos. En Gálatas 4, 28 y 29 volvemos a reafirmar que dice, así que hermanos, nosotros conforme a Isaac somos hijos de la promesa, pero así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Y eso es bien importante, hermanas, porque cuando tú y yo estamos dispuestas a seguir al Señor, cuando tú y yo estamos ávidas de agradecidas, estamos, como decía David, como el siervo con sed busca el río, oh Dios mío, te busco a ti. Cuando tú y yo estamos en esa postura en donde queremos saber más de la palabra, queremos alimentarnos, queremos hacer lo correcto, pues es cuando más hay tropiezos. No es que Satanás no hay que satanizar las tentaciones que tú y yo tenemos. Las tentaciones que tú y yo tenemos vienen de nuestras propias malas decisiones. Y aquí tiene que ver también con que habrá gente que pues tú y yo sabemos que el mundo vive con antivalores, ¿no? Y que si tú eres honesta, si tú eres confiada, si tú eres creyente y tienes estos principios, no decaigas, no desistas, vas bien. O sea, es importante que lo entiendas. Hay una persecución real cuando nosotras queremos servir a nuestro Dios y queremos seguirlo y estar en su palabra, ¿ok? Entonces, sí es importante que lo sepas, o sea, no es miel sobre hojuelas. Siempre cuando nosotros hablamos del cristianismo, pensamos, bueno, entonces mis problemas van a ser resueltos. No, mi hermana querida, no es que sean, por supuesto que Dios lo resuelve, sin embargo, no esperes que te lo resuelva como tú quieres, te lo va a resolver como Él quiere y en el tiempo que Él quiere, ¿ok? Es importante que lo tengas muy claro. Entonces hablemos entonces en conclusión de esta promesa cumplida de Abraham. Les recuerdo que Abraham es llamado padre de la multitud, es un hombre justo. ¿Justo por qué? Porque seguía la palabra de Dios, la cumplía, porque esa es la justicia, es cumplir la palabra de Dios, y él es un descendiente directo de Sem. ¿Se acuerdan de Sem, Cam y Jafet? Son los hijos de Noé, y salió del pueblo de Ur de Caldea. ¿Ok? Este es Abraham y nos presenta esta dinámica donde aparecen varios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todo este seguimiento de las promesas cumplidas. Entonces vimos en Génesis 12 del 1 al 3 que primero lo llamó y le dijo que lo bendijo con una gran nación. Después lo probó en Hebreos con ese sacrificio de su hijo Isaac, para probar su fe, que no es para él, sino para, insisto, para nosotros mismos, para acrecentar la fe, para tener más confianza, para entender que Dios es fiel. En Gálatas 3:16 vemos cómo a partir de esta descendencia de Abraham nos conecta con Cristo, y Cristo a su vez nos da la oportunidad a nosotros de pertenecer a esta promesa, y en Romanos 9:8 nos afirma que somos hijos de la promesa. Vimos también, por otro lado, Sara, el papel de Sara como mujer. A veces me preguntan cuál es la función de la mujer. Muy importante. Ya tendremos oportunidad de ver que a veces influenciamos para destruir casas, iglesias, o construir casas o iglesias, hermanas. Eso es una cosa muy bonita, pero será en otro estudio que sí lo vamos a tener. Y entonces en Génesis 17, 15, 19, la nombra al mismo Dios, porque fíjense, aquí habló Dios y cumplió. Madre de las naciones, sí, y dice que reyes y su generación biológica, pero también la generación espiritual,
esta es madre de las naciones. Que en Génesis 21, 9, 10, la relación con Sara y con Agar en cuanto a los hijos, a Isaac y a Ismael, y vemos cómo tampoco desampara a Dios a Agar. Y en Gálatas 4, 28 y 29 nos vuelve a reafirmar que somos hijos o hijas de la promesa. Esto es hermoso, hermanas, y en tiempos difíciles tenemos que entender, insisto, en que Dios va a cumplir sus promesas. Si tú ahorita estás pasando por un momento complicado, recuerda que las promesas no se cumplen en tu tiempo, sino en su tiempo. Y en Eclesiastés 3, del 1 al 8, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Va a llegar, hermano. Tiempo para nacer o de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Chécate en qué tiempos estás viviendo tú en tu vida personal, familiar, de iglesia, para que veas que esto también va a pasar. Somos parte de la solución o del problema y eso sí lo tienes que resolver. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Si en este momento estás llorando por alguna pérdida, por algo que te sucedió, llóralo, hermana, pero siempre con el Señor, con tus hermanas, en oración, en reverencia, en pedirle al Señor que te dé fortaleza y esto que necesitas. Tiempo de reír, porque va a llegar el tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar. Y eso lo vimos, nos abstuvimos de abrazar, ya llegan los momentos de abrazar otra vez. Hermana, no quedamos igual después del COVID. Necesitamos ir fortaleciendo nuestra espiritualidad, tiempo de buscar y tiempo de perder. Y quizás tuvimos esas pérdidas, pero hay que volverlo a buscar. Tiempo de guardar y tiempo de desechar, importante. También esto se aplica a lo físico porque a veces guardamos muchas cosas. Tiempo de rasgar y a lo emocional. Y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Todo tiene su tiempo. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y ahorita en estos momentos de nuestras vidas hay guerra en el mundo. Pero también necesitamos buscar esta paz. Necesitamos buscar y ser parte de esta paz, no de palabra, no de dichos, no de política, sino de corazón en nuestro espíritu. Y empezando por nuestra casa, por nuestra familia. Es importante entenderlo. Y como te decía, ¿cuándo se cumplen las promesas? Y bueno, en Eclesiastés 3, 1, 8 vemos que hay tiempo para todo, pero insisto, el tiempo cronos es una palabra griega que viene la definición dice que es un lapso de tiempo, el tiempo terrenal que podemos medir con relojes, calendarios, y este es el tiempo que entendemos los seres humanos, por lo que podemos llegar a creer que Dios trabaja en ese mismo tiempo, pero no, hermanas. Dios no trabaja en ese tiempo. ¿Por qué? En Hebreos y en el Nuevo Testamento aparecen cosas del Antiguo Testamento. Y si la lees hoy, dices, pues es que lo mismo que estaba pasando es asincrónico. O sea, no tenemos un tiempo, Dios no es de relojes, ¿no? El tiempo de Dios se mide en términos de kairos, que significa tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. Justo cuando tenía que pasar, pasó. En los tiempos de Dios, kairos es el tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres, ¿ok? Y puede ser que esto que te está pasando a ti y a mí, ya Dios lo sabía desde antes, ¿no? Si tú y yo nacimos y estamos buscándolo, el Señor ya sabía que lo ibas a buscar. Bendito sea nuestro Dios que nos permitió en su tiempo conocerlo y no te desesperes si no has hecho lo suficiente o no te sientas lo suficientemente preparada para servir al Señor. El Señor cumple todas sus promesas y estoy segura que tú vas a encontrar lo que necesitas. Ahora te quiero compartir esto que será tu tarea, ya sabes, pues parte de mi perfil, pues soy maestra, ¿verdad? Entonces siempre pido tareas, pero esta tarea es muy para ti, muy personal, en donde tú vas a buscar en tu espacio, en tu momento, qué es lo que realmente requieres. Y vamos a ir juntas leyendo cada una y mientras yo las leo, tú vas anotando o sacas una foto de esto. Cuando nosotros necesitamos puedes ir buscando en la Biblia la correlación que existe si tienes una Biblia de concordancia, yo tengo la Thompson, ¿no? Tú puedes buscar otros versículos que hablen de esta misma bendición para irte fortaleciendo en esta parte de fidelidad, ir afianzando este entendimiento.
Y en Hebreos 6, del 13 al 15, entonces dice lo siguiente, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Importante, con paciencia. Entonces necesitas ver cuánto tiempo tardó esa promesa hasta el día de hoy y verás todo lo que tuvo que pasar. El día que te desesperes, ve, sí lo cumple, pero hay que tener esta actitud de paciencia. El siguiente versículo que vamos a leer se encuentra en Jeremías 33, del 14 al 16, que habla del nacimiento de Jesús. Y dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David, acuérdate que Jesucristo viene de esa, un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Está hablando de Jesucristo. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. ¿Ok? Esto es lo que la promesa cumplida. Hay otros versículos que hablan de el perdón y esta se encuentra en Primera de Juan 1:9 y que es importante también el perdón de nuestros pecados, por si tienes alguna duda, si necesitas esta reafirmación, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero tenemos que confesar. Y ahí mismo vienen versículos donde te va llevando, si es una Biblia de estudio, si no en el internet puedes buscar para ver cuáles son estas otras versículos que refuerzan esto, para ver esta promesa en la cual tú necesitas volver a afianzar. ¿Okay? Otra de las partes que vamos a leer se encuentra, a ver, déjenme ver, bueno, aquí tenemos que ver la parte de la salvación que se encuentra en Isaías 45, del 22 al 23. Y dice así, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, porque por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, el Señor promete y se ha tardado en su juicio por amor a su palabra. Entonces, asimismo, a esta promesa de amor y de paz que nos dio, es importante ver también la provisión de Dios que se encuentra en Filipenses 4:19, y aquí tenemos, déjenme encontrarlo, Filipenses 4:19, y dice de la siguiente manera. Filipenses 4:19 dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Es importante entender. Si tú estás cansada y buscas descanso, Dios también te da tu descanso. Y lo encontramos en Mateo 11:28, me encanta porque cuántas veces no hemos estado agotadas de tanto, las mujeres son muy controladoras, entonces cuando tú tengas esta situación, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Descansa en Dios, hermana, porque Él te va a ayudar a todas tus necesidades. Obviamente tenemos que hacer lo propio, tenemos que seguirlo, tenemos que obedecerlo, y también tenemos, Él nos dejó al irse el Espíritu Santo, y eso se encuentra en Hechos 1 del 4 al 5, y dice la siguiente manera. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, si tú ya eres bautizada, tienes el don del Espíritu Santo y ese te acompaña, te redarguye, te instruye, te mueve. Entonces, hermana querida, ten confianza y fe porque no estás sola en esta situación que te encuentras. Y en Santiago habla de la corona de la vida, es un poco el tema que vamos a ver de la perseverancia. Es importante entender
El 1:12 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Hermana, si tú y yo descubrimos algo que estamos cargando, si tú y yo descubrimos algo de que arrepentirnos, porque a veces son ocultas las cosas que nosotros hicimos o se repiten las historias que nosotros traemos, no es fácil, es un proceso, hermanas. A mi edad yo todavía tengo cosas, y voy a cumplir 60 años, cosas que ando cargando, que ando trayendo, y que de repente saltan. Al estudiar la palabra de Dios, me doy cuenta que yo también tengo cosas que arreglar, y tú y todas, no terminamos, no somos piezas acabadas. Y es importante también, si necesito reafirmar en mi expectativa, mi esperanza, en quién estoy firme o en quién estoy plantada, en quién estoy esperando, vamos a ver lo que dice Primera de Juan 5:11, que habla de la vida eterna, y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces esa vida eterna ya la tenemos, ya está ganada, ya murió Jesucristo para esta vida eterna, entonces necesitamos emprender vuelo para saber o poder vivir en la vida que Dios quiere que estemos. Y por último, si tú requieres de paz, algo que creo que la mayoría de nosotros estamos como muy sedientas de, dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto, mis hermanas, es bien hermoso, porque a veces me preguntan de qué pasa con los estragos o con la parte pues a veces es angustiante, tenemos miedo, las noticias son fuertes, a veces nuestra propia vida se vuelve un torbellino porque andamos jalando muchas cosas que no entendemos incluso, pero como te dije en el estudio anterior, aférrate, sé necia en el Señor para que sigas, porque Dios dijo que todo va a estar bien, y yo creo que todo va a estar bien. Si permaneces tú y yo en Dios, si buscamos esa paz que el mundo no entiende, que sobrepasa todo entendimiento, hermana, en el momento que te sientas mal, arrodíllate en ese momento, donde quiera que te encuentres, o cierra tus ojos y ora al Señor para que Dios te dé eso. Solo Él lo puede hacer, de verdad te lo prometo, nadie más lo puede hacer más que Él. Mi hermana, en esta ocasión, bueno, te doy gracias y le presento a mi hijo, él es mi hijo, y de verdad espero que me acompañes en el próximo estudio, pero te quiero recordar que tu tarea consiste en este sentido, en buscar esta promesa que necesitas, aferrarte a la promesa que necesitas y a permitir que Dios, a través de su Espíritu, trabaje en ti. Hermana, necesitamos ese trabajo, necesitamos estar convencidas que Dios es fiel y que nos va a ayudar y que nos está ayudando y que nos está acompañando. Necesitamos esa fe, esa paciencia para ver los resultados. A lo mejor no van a ser tus resultados, van a ser otros resultados, pero aún así hay que ser agradecidas porque Dios te quiere enseñar algo. Que abra tu entendimiento, que abra tu pensamiento y tu corazón. Y vamos a orar para concluir con esta. Si requieres de volver a ver el video, pararlo en la tarea, pues con gusto hazlo. Y gracias por estar. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en este día, gracias, Padre, por permitirnos compartir esta porción de tu palabra, Señor, y comprobar una vez más en tu palabra, en la Biblia, que tú cumples tus promesas, que tú eres fiel porque no eres hombre, Señor, que lo que dices lo cumples, Señor. Si dices que harás, haces, Señor mío y Dios mío. Por favor, permítenos entender que nosotros también necesitamos hacer nuestra parte. Permítenos procesar todas estas creencias que tenemos, sentimientos y pensamientos que nos alejan de ti, Señor. Perdónanos por esta debilidad de voltear a ver a otra parte, Señor, y quitar el enfoque, Señor. Ayúdanos, Padre, para seguir adelante, y todas las que están escuchando este video, Señor, si tienen alguna situación, alguna condición difícil, Señor, te ruego en tu santo nombre, Señor, y por tu Santo Espíritu, que tú la ayudes, la guíes, le enseñes, Señor, le hagas sentir en su corazón y en su pensamiento la necesidad, que descubra, que autodescubra tu palabra y tu amor. Ayúdala en sus momentos difíciles, Señor, que busque un lugar a solas para platicar contigo, Señor, que derrame su corazón a ti, Señor, que te hable, que se arrodille ante ti, Señor, que te reconozca, Señor, de que solo tú puedes hacer posible las cosas en su vida. Gracias
y permite que sigamos adelante con este ministerio de mujeres, Padre, porque te lo pedimos y oramos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y mis hermanas queridas, yo quiero pedirte obviamente que también ores por este ministerio para que podamos extenderlo hasta donde Dios quiera y como Dios quiera. Muchas gracias por tu apoyo y por tu amor. Que Dios te bendiga.